las vidas, las familias. Ese mensaje que viene con la unción del Espíritu Santo, que viene con verdades claras, que ellos podían entenderlas. Porque dice que les decía: ser salvos de esta perversa generación. ¿Qué le está diciendo? Que cambien su manera de ser, que salgan de esa generación perversa en que están. Ese mensaje es el que les había también predicado Juan el Bautista, cuando él les dice en Mateo capítulo 3 versículo 7: y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo: generación de víboras. Así los consideró Juan: generación de víboras. ¿Qué le está diciendo? Crianza de víboras. Los ve así a todos, en la perversidad, en la malicia que llevan, el propósito de engañar a la gente, el propósito de engañar a Juan. Él les dice: vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Les está diciendo que tienen que cambiar su manera de vivir, su manera de ser. Y más adelante vemos a Jesús también diciéndoles, aquí también en Mateo capítulo 12 versículo 34, Jesús les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús les está diciendo que ellos no pueden producir cosas buenas si el corazón está malo. Es por eso que el gran propósito de Dios es transformar el corazón, cambiar el corazón duro, el corazón de piedra, el corazón perverso. Dice el Señor: engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice el Señor, que escudriño la mente y pruebo los corazones. Dios sabe, Dios conoce en qué condición anda el ser humano. Dios ve que las multitudes, que las mayorías andan en sus perversidades, y Dios ha querido, a través de Juan, a través del mismo Jesús y a través de los apóstoles, que la gente tenía que salir, tenían que ser salvos. Les dijo Pedro: ser salvos de esta perversa generación. Tenían que salir de allí, tenían que hacer la diferencia. No tenían que vivir igual que los demás, tenían que manifestar y dar fruto, les dijo Juan. Y Jesús les dijo que tenían que demostrarlo por medio de lo que hablaban, porque no podían ellos hablar cosas buenas siendo malos. Alaban al Señor. Qué palabra tan dura. Qué palabra tan dura, pero esta es la palabra que ha transformado al ser humano. Esta es la palabra en la que el hombre y la mujer que son entendidos dicen: yo no puedo ser de esa perversa generación, yo tengo que salir de allí. Yo tengo que dar los frutos que Dios espera y que la gente misma espera de mí. Esa palabra que le dijo Pedro es la palabra que caló, que llegó al corazón de la gente. Dice el versículo 41 que los que recibieron esta palabra fueron como 3,000 personas. A su nombre.
Podemos aplaudir a esa bendición. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahora sí, ya no estaba Juan el Bautista diciéndoles: ¿por qué quieren bautizarse ustedes? Quieren engañar. Vienen maliciosamente, sin haberse arrepentido, queriendo huir de la ira venidera. Pero aquí dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Quizás podríamos haber pensado, pero ¿cómo la gente va a atender a esa palabra? ¿Cómo la gente va a recibir esa palabra con esa dureza que le está hablando el apóstol? Ser salvos de esta perversa generación. Ellos dijeron: pues no nos queda de otra, tenemos que salir, tenemos que ser salvos. ¿Sabes qué significa eso? Salir de esa generación perversa. Escapar de esa generación perversa, porque la perversidad contamina, contagia, absorbe. La perversidad es la que se está llevando al mundo, a la humanidad, para el pecado, a hacer cosas perversas. Pero se añadieron como 3,000 personas. Se bautizaron. ¿Qué quiere decir eso? Que recibieron de verdad la palabra, porque se bautizaron. Alguien que se bautiza es el que ya creyó. Alguien que se bautiza es el que dice: yo tengo que bautizarme, yo no puedo estar así, yo recibo la palabra, yo doy los pasos que tengo que dar y tengo que bautizarme, porque la palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Gloria a Dios. Y sabe qué más me gusta de esta iglesia: cómo comienzan tan bien, que recibieron la palabra, como 3,000 personas se bautizaron, y dice que perseveraban, no eran de los que aceptaron porque había campaña, de los que se reconciliaron porque había campaña y después no se volvieron a ver en la iglesia. Estos recibieron la palabra y perseveraban, se bautizaron. Hay gente que solo se bautiza y no la vuelve a ver uno, no se vuelve a ver en la iglesia, no se vuelve a identificar con la iglesia. Pareciera que él quería bautizarse porque pensó que al bautizarse ya estaba curado. Pero estos perseveraban. Hermanos, el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, tiene que perseverar siempre. ¿Sabe qué significa eso? Es permanecer en aquella decisión que uno ha tomado. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Qué bonito eso. En el partimiento del pan. Ah, qué bueno, viene el primer domingo del mes, vamos a participar, vamos a celebrar. En el partimiento del pan. ¿Y en qué más? En las oraciones. Hay un programa de oración, voy para allá. A su nombre. No, hoy es de oración, no voy mejor. Esta iglesia, hermanos, tuvo un principio maravilloso, que eso lo llevó a cosas grandes. Dice la Biblia que estos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, cada día, dice el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
Más tarde, en otro mensaje del apóstol Pedro, se convierten como 5,000 personas. La gente estaba tan motivada, había un avivamiento, solo un gran avivamiento puede venir a mover aquello que está estancado. Estos hombres, esta iglesia, hermanos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe qué es eso? Es que estos apóstoles estaban enseñando lo que Jesús les había enseñado a ellos. Ahorita acabamos de mirar en la mesa de la cena del Señor. Dice el apóstol Pablo. Vaya, se me olvidó. Aleluya. Porque yo recibí del Señor esto que os he enseñado, dice. Gloria a Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ellos no enseñaban cosas inventadas. Ellos enseñaban lo que el Señor les había enseñado a ellos. Y eso sí tiene poder. Eso es lo que transforma los corazones y la mente de las personas. Aquella enseñanza que no es inventada del hombre, aquella enseñanza que no es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me gusta. No, es la enseñanza que Jesús les dio a los discípulos, aunque en un momento parecía dura, pero Jesús se las dijo: si ustedes quieren irse, váyanse, porque ellos dijeron: dura es esa palabra, ¿quién la podrá oír? Y ya no andaban con él, pero los que se decidieron a quedar con él le dieron seguimiento a esta palabra. En San Mateo capítulo 28, versículo 19, 20, el Señor les dice que vayan, versículo 18, 19 y 20, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñándoles, hermanos, todos nosotros tenemos que darnos cuenta que necesitamos que alguien nos enseñe, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser adiestrados. Jesús les enseñó hasta cómo tenían que saludar a los hermanos. Y nosotros decimos: no, es culto de enseñanza, es reunión de enseñanza, no voy. Él les dijo enseñándoles, vayan enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he hablado. ¿Qué le está diciendo? Denle seguimiento a lo que yo les he enseñado a ustedes. Se los he enseñado no para que se llenen de conocimiento, sino para que se lo transmitan a otras personas. Ellos cumplieron con ese mandato. Ellos le enseñaban a la gente y en esa doctrina perseveraban, en la doctrina de los apóstoles. Nosotros podemos tener buenas ideas, buenos conceptos, buenos pensamientos, pero esos no tienen valor. Lo que tiene valor es lo que el Señor enseñó a los apóstoles, lo que los apóstoles enseñaron a la iglesia primitiva, y lo que los discípulos que se fueron añadiendo fueron transmitiendo esa enseñanza. En Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos alcanzó a nosotros. ¿Sabe qué es lo que nosotros tratamos de practicar, de vivir? Es la doctrina de los apóstoles. Y siempre hagámoslo, siempre tratemos de poner por obra la doctrina de los apóstoles. Que no sean cosas inventadas del hombre, que no sean teorías humanas, sino que sea la palabra viva, la que Jesucristo enseñó, la que los apóstoles enseñaron y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y la iglesia iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. A su nombre. Y me gusta esto que el apóstol Pedro les dice: ser salvo de esta perversa generación. Ese es el deseo de Dios.
Ese es el deseo de los padres para los hijos. No se contaminen, no se asocien con ese grupo. No anden con personas que los van a inducir a la muerte. Salgan de ahí. Eso es lo que el apóstol Pedro le está diciendo. Sean salvos de esta perversa generación. Y cuando ya sean salvos de esta perversa generación, dice la palabra aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, en su versículo 15: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Salir o ser salvos de esa perversa generación, eso nos va a dar luz para que nosotros, hermanos, alumbremos, para que demos testimonio en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La gente miraba a estas multitudes que se añadían, que recibían la palabra, que se bautizaban, que perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Esto estaba trayendo luz para la gente que andaba en oscuridad, trayendo luz para la gente que no sabe qué hacer. Hermano, hay gente, la sociedad sin Dios no sabe qué escoger, no sabe dónde está la solución, no sabe cuál es la mejor manera de vivir. Están confundidos y como no saben, se están quitando la vida. Dicen, no me queda más, esta es la solución, y al final se pierden. Pero aquí el apóstol Pablo dice que tenemos que ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que, aunque estemos en medio de una generación maligna y perversa, pero ya salimos de allí, ya no estamos siendo contaminados por esa generación maligna y perversa. Estamos en medio de la generación maligna y perversa, pero en medio de ella estamos alumbrando como luminares. Tenemos que ser luz en medio de esa generación maligna y perversa. Eso es lo que el apóstol Pedro dice. Eso es lo que Juan el Bautista le decía: generación de víboras, vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Jesús les dijo: generación maligna y perversa. ¿Cómo pueden ustedes hablar cosas buenas siendo malos? Y eso es lo que el apóstol Pedro les dice: salgan de esta, sean salvos de esta perversa generación. Cada persona tiene que saber esto. Nosotros tenemos que transmitírselo a la gente. Corramos el mensaje. Dice la palabra que la visión ha sido escrita en tablas para que el que lea corra y lleve la visión a otros. Nosotros tenemos que, si Jesús quiso que los apóstoles transmitieran este mensaje a los demás, y los demás a los demás, y los demás a los demás, hasta que nos alcanzó a nosotros, nosotros tenemos que darle seguimiento a esto. Tenemos que seguirle diciendo a la gente: sean salvos de esta perversa generación, salgan de allí. Aleluya. Y así fue como la iglesia fue creciendo. Y así es como la iglesia seguirá creciendo. Hay gente, mire cómo está la ceguera de muchos. Dicen, tal iglesia no crece porque ahí se les dice la verdad. ¡Qué error! No crece porque le están hablando palabras de hombre. La verdad trae crecimiento a su nombre. A veces pensamos, o el pastor puede decir: no, ahí nosotros somos poquitos, pero es que yo les digo la verdad. O el miembro de la iglesia puede decir: nosotros no crecemos, pero es que a nosotros se nos predica la verdad. Eso es falso. No crecen porque le están hablando cosas de hombres.
Cuando se les decía la verdad, la iglesia crecía. La verdad trae liberación. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad la que trae crecimiento. Es la verdad la que transmite vida. Crecían por multitudes. Crecían por cantidades. Porque ellos se alegraban, porque ellos querían saber qué es lo que tenían que hacer. Dicen que se compungieron de corazón y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos nosotros? Pedro les dijo: arrepiéntanse. Eso es todo lo que tienen que hacer. Arrepentidos y bautícense también. Y van a recibir la promesa. Hermanos, todos necesitamos que se nos diga qué tenemos que hacer. Lo que pasa es que algunas veces nosotros o mucha gente no quiere que se le diga qué es lo que tiene que hacer. Pero nosotros vamos a ser libres cuando alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y la palabra del Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces eso va a traer un cambio, una transformación en la vida de las personas, en la vida de la familia, en la vida de las comunidades, en la vida de la nación. Eso va a traer transformación, porque eso es lo que transforma la verdad de Dios. Nosotros tenemos que caminar en la verdad, y eso nos va a hacer ser como, dice que irreprensibles y sencillos hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa. Ay, hermano, es que yo no le puedo servir al Señor porque viera el vecino esa gran musicona que me pone. Eso no tiene que contaminarle a usted. En medio de esa generación, ay, que viera en esa colonia, qué horrible. Pero esa es la colonia, pero usted no es parte de ello. Usted vive en la colonia, pero no hace lo que hace la colonia. Eso dijo el Señor: son del mundo, pero no, están en el mundo, pero no hacen lo que hace el mundo. No son del mundo. Gloria a Dios. Así que Dios quiere que nosotros cada día abramos los ojos y que cada día pongamos por obra la palabra. No estemos esperando si aquel lo hace o no lo hace. Propóngase a hacerlo usted, porque al final de cuentas cada uno tendrá que dar su cuenta delante de Dios. Dios nos va a llamar por nombre. Dios nos va a decir: ven. Dios va a decir a cada uno: pasa. No va a decir: bueno, si pasan todos vengan, si no, no vengan. No, cada uno tiene que presentarse delante de Dios. Eso de que su vecino no quiera, eso no tiene que detenerlo. Eso de que su amigo no quiera, no tiene que detenerlo. Eso de que no quieran los demás de la colonia, no tiene que detenerlo. En medio, ahí usted tiene que ser luminar como luz en medio de esa generación maligna y perversa. El apóstol dijo: sé salvo de esta perversa generación. Así que, iglesia, mantengámonos firmes. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveremos nosotros y nos vamos a dar cuenta de las cosas que vamos a recibir de nuestro Dios. Perseveremos en eso. No estemos pensando que yo lo hice hace un tiempo, pero estoy bien. No. Si no perseveramos, dice la palabra, que el que persevere hasta el fin, ese es el que será salvo. No dice el que solo perseveró una semana, un año, 5 años, 10 años. No, es el que persevere hasta el fin. Póngase de pie, iglesia del Señor, pueblo, esta noche. Aleluya. Necesitamos ser salvos de esta perversa generación. Allá afuera hay perversidad, hay astucia, hay trampa, hay de todo. Pero usted necesita, yo necesito ser salvo de esa perversa generación. No tenemos que asociarnos con ellos, tenemos que ser diferentes a ellos.
Dios y Padre nuestro, te damos la honra, te damos la gloria, te damos las gracias esta noche, Señor, porque una vez más pudimos estar aquí. Una vez más, Señor, hemos oído tu palabra. Queremos, Dios mío, como la iglesia primitiva, en primer lugar, ser salvos de esta perversa generación. En segundo lugar, perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, en la doctrina de los apóstoles. Dios, que cada uno como persona, como familia, podamos unirnos, podamos mantenernos firmes ante toda adversidad. Espíritu Santo, glorifícate ahora. Trae bendición a la iglesia, trae bendición a las comunidades donde está la palabra suya. Trae bendición a tu pueblo. Dios mío, en esta hora, que tu poder se manifieste, que tu gloria nos cubra siempre. Columnas de nube no guíen de día, y columnas de fuego no guíen de noche. Santo tu nombre, santo tu nombre. Aleluya. Si hubiera una persona que quiere entregar su vida al Señor, no deje para mañana. No piense que no puede. No piense que eso es para otros. No piense que si no lo hace fulano, usted no lo hace. Decídase por su vida. Sea salvo de esta perversa generación. Esta generación que nos rodea es perversa. Esta generación en la cual vivimos, hay perversidad, hay contaminación, pero usted puede ser salvo de ella, ser libre de ella y perseverar en la palabra. Aleluya.